Bueno, muchas gracias por estar en este conversatorio del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. El día de hoy tenemos un grupo de invitados genial. En esta ocasión les voy a presentar a nuestro panel del conversatorio, que por cierto está en torno al Chantolo, los espíritus de la Huasteca, un documental que vamos a estar viendo en fragmentos y comentando al respecto de este mundo del Chantolo en la Huasteca hidalguense. Y pues bueno, les quiero presentar, por favor, tenemos a Toñita Hernández, a el maestro, el cuasi doctor Osiris González y al doctor Raúl Macuil. Todos ellos pertenecen al Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, y pues me honro con su presencia. Espero que este conversatorio sea de su agrado, de su interés, y que lo puedan compartir con los suyos. Toñita, bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Encantadísima de estar en este conversatorio de Chantolo que se lleva a cabo en mi Huasteca. Orgullosa de ser de Huejutla. Y la verdad, gracias. Gracias, Toñita. Doctor, le damos la palabra, por favor. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Y muchas gracias por brindarnos este espacio y la oportunidad de hablar y de platicar un poco sobre una tradición muy profunda que está muy enraizada en las comunidades indígenas. Mi nombre es Raúl Macuil Martínez y pertenezco al Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Y la verdad que me pongo de pie al tener un invitadazo también de lujo, que ya ustedes tendrán la opinión que consideren y que yo creo que no me van a negar la importancia del conocimiento que nos va a brindar el maestro Osiris, filósofo de origen. Entonces ya se imaginarán qué profundidad vamos a poder tocar en esta ocasión con el tema de Chantolo. Bienvenido, maestro Osiris. Muchas gracias, Vale, y buenas a todos las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Muchas gracias por la invitación para participar en este conversatorio sobre un tema bien importante, tanto desde el punto de vista del patrimonio tangible e intangible, de las costumbres, de las tradiciones, y como bien lo señalaba Valeria hace un momento, pues desde el punto de vista filosófico, es uno de los grandes temas, y sin duda, pues encantado de estar aquí para poder compartir con todo el panel y con todo el auditorio este programa. Muchas gracias de nuevo por la invitación, y pues vamos a disfrutar este conversatorio. Claro que sí, Osiris, vas a ver que sí. Pues bueno, le hago el apartado introductorio a nuestro documental. Este documental fue creado en el 2012, se llama Chantolo, los espíritus de la Huasteca. El director fue el maestro Felipe Vázquez Maqueda. Él ya tiene una trayectoria enorme acerca de los documentales y la experiencia de las artes escénicas y demás cosas de la plástica. También generó un documental que fue dirigido, mejor dicho, a Siqueiros, ejercicio plástico. Y pues bueno, la trayectoria de quienes hacen este documental y quienes colaboran con el maestro Felipe Vázquez, pues por supuesto está el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y quienes editan y se dedican al apartado de edición, pues es el estudio M31 Post. Entonces sí es interesante que nosotros tengamos claridad de que en este documental, que espero no brille tanto el papel con el texto, quede la claridad de que fue liberado también en YouTube y ustedes lo pueden encontrar también. Entonces, ese es un apartado grandioso de lo que hoy la tecnología nos permite compartir, salvando los créditos necesarios, como siempre, para los libros, los documentales, los videos. Creo que eso es genial, el que tengamos la oportunidad sobre todo para quienes están muy alejados de la región huasteca, pero tienen un interés en conocer la gran región. Pues bueno, usemos los medios de manera correcta, dando los créditos necesarios y conocer materiales como este.
Pues bueno, le damos la bienvenida entonces a nuestro material que en esta ocasión nos permitirá tener este conversatorio. Pues bueno, las dos partes integrales que debemos de siempre tener en esta línea del tiempo sería la etapa mesoamericana y la etapa de conquista. Entonces, les invito a que estemos en esta sintonía y que nuestros espectadores tengan esa claridad. Nuestro conversatorio tendrá esos dos parámetros en cuanto a una línea del tiempo, si nos permiten así decirlo. Pues bueno, ya todos tenemos la experiencia de haber disfrutado en lo personal el documental, entonces, pues me gustaría lanzar algunas palabras para que ustedes con confianza nos quisieran hablar al respecto de alguna de ellas, rescatar alguna de ellas, pues bienvenido, ¿no? Yo hice mis anotaciones, por ejemplo, cuando yo pienso en Chantolo, pienso en encuentro, en gratitud, en preparación, en esfuerzo, en fiesta, en honorabilidad, en recuerdo, sacrificio. ¿En cuáles piensan ustedes, chicos? Quien guste, ¿eh? Adelante, Toñita. Pues a mí, hablar de Chantolo, la verdad como que me transporta otra vez a mi infancia, ¿no? De los bellos recuerdos que yo he vivido en mi pueblo, en casa, con mi familia. Entonces yo diría con estas palabras, respeto, ¿no? Respeto con aquellos parientes, familiares que ya no están con nosotros, o sea, ese gran respeto que les tengo ahorita en este tiempo que, bueno, a unos días de festejar esta gran celebración que se lleva a cabo en Huejutla y en las diferentes partes de las comunidades del mismo municipio. Gracias, muy amables, gracias. A ustedes, chicos, ¿qué les viene a la mente cuando hablamos de Chantolo? ¿Qué palabras claves podríamos resaltar? A mí me trae a la mente familia, solidaridad, unión y también respeto y recuerdo, muchos recuerdos de los ancestros, de nuestros familiares que ya se fueron y que no están. Y también alegría y esperanza de que lleguen, de sentirlos, de olerlos, aunque no los toquemos, pero sí sabemos que ahí están con nosotros. Y olor también. Eso me recuerda mucho a mi infancia. Osiris, escuchamos, por favor, tu intervención. Sí, claro que sí, con todo gusto. Para mí, esta celebración del Chantolo, precisamente, lo primero que me trae a la mente son recuerdos. Recuerdos, respeto, gratitud. Recuerdos, pues principalmente de los familiares, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Primero, por supuesto, a nivel familiar, ¿no? De los abuelos, de los padres, de los primos, de los tíos, que en este momento no se encuentran con nosotros, pero que de alguna manera formaron parte de nuestra vida. Y también me recuerda, o una palabra que es muy significativa, es la de encuentro, que además es uno de los temas que se abordan en este documental del que hablamos. No quiero decir el minuto exacto, ¿verdad? Pero en el minuto 14, por ejemplo, se habla de que se trata de un encuentro entre los vivos y de los que ya no están vivos. Y una de las cosas que yo rescataría es que efectivamente en esta visión, por ejemplo, no hay una separación entre el mundo de los vivos y el mundo de los que ya no están vivos. Entonces, la palabra encuentro para mí es muy significativa. Pero también, aparte de que es un día de reflexión y de recuerdo, otra de las palabras que viene y que es muy significativa para mí es la de celebración. También la de encuentro, pero de otro tipo de encuentro. Este encuentro con los vivos, de preparar tanto con la familia o con los amigos la comida, las velas, el papel, el aserrín, las ofrendas,
es algo que también convoca, es algo que también permite hacer comunidad y que permite efectivamente recordar juntos. Entonces, estas tres palabras, encuentro, respeto, convivencia, celebración, eh, son palabras muy significativas para mí y creo que pues para buena parte de las comunidades y de los mexicanos, ¿no? Es un encuentro solemne de reflexión y es una celebración y ahí es donde está su importancia, porque se dan estos dos aspectos que en apariencia pudieran ser opuestos, pero que se juntan. Por eso es un encuentro. Muchas gracias, Osiris. Pues me viene a la mente que uno de los participantes en el documental, pues es una autoridad que fue en el momento en Tecolotitla, de esta zona huasteca hidalguense, y él menciona, por ejemplo, en la reflexión, haciendo unión a lo que Osiris nos comentaba, en la reflexión, hoy soy, mañana no seré. Entonces, parecieran pocas palabras, pero una insistencia que debemos de tener con la reflexión del Chantolo es esta postura de la dualidad, de que ahorita estamos, después no. El que somos ahorita de carne y hueso y después somos espíritu, ¿no? O somos alma, o en estos conceptos que somos libres también de creer, ¿no? Entonces, sí coincido en que este periodo es un periodo de mucha reflexión, porque también no necesitamos estar enfermos para replantearnos cómo hemos sido como seres humanos, ¿no? Y a veces creo que la fiesta se nos va, puede irse un poco de las manos y dejar de reflexionar la gente con esta profundidad, pero también hay momentos, yo creo que en la misma festividad, la gente ha de considerar, por ejemplo, estando en el Camposanto, el momento que nos llegue, en qué momento será cuando tengamos que partir, y si alguien nos recordará, si alguien nos pondrá una vela, un vaso con agua, un poco de sal, estas condiciones que también nos permiten pues hacer una reflexión en lo individual, ¿verdad? Si se acuerdan ustedes, en el documental vienen estos apartados en donde se mencionan como que esta línea del tiempo. Cuando pensamos en Chantolo, no solo es irnos a los días finales de octubre y noviembre, los primeros días de noviembre, sino hay toda una composición en el Chantolo con meses de anterioridad, ¿no? Por ejemplo, cuando se menciona un 24 de junio, cuando se dan los primeros inicios de la festividad, yo creo que tendríamos oportunidad de mencionar estas fechas como esta primera ofrenda que se da en septiembre, la segunda en octubre, y bueno, estas situaciones que marcan tiempos, marcan ciclos. ¿Gustan platicar algo al respecto de estos ciclos que también tienen relación con la madre tierra, por supuesto, estos rituales a la agricultura, a lo que hoy tenemos que el concepto de agricultura, ¿no? Por favor, quien guste tomar la palabra. Con un asiento de cabeza cedemos. Osiris, por favor. Sí, justo para profundizar precisamente sobre esta idea que es muy importante, Vale, que estás mencionando. Primero, no olvidar que efectivamente las festividades del 2 de noviembre son 6 meses después del 3 de mayo, que es el inicio del ciclo de las lluvias, ya que mencionabas algunas fiestas que se desarrollan con anterioridad. No hay que olvidar que pertenecen a un ciclo, el ciclo de lluvias y el ciclo de secas. Entonces, lo que está marcando esta temporalidad es el inicio del ciclo de las secas, de la sequía, y efectivamente se ofrendan alimentos porque en la mayoría de las comunidades y de los lugares donde todavía se cultiva siguiendo el ciclo natural, pues es la temporada de cosecha. La cosecha acaba de pasar hace muy poquito tiempo y entonces se da esta ofrenda. Y el documental destaca un aspecto muy importante que quisiera destacar aquí casi de manera textual o literal. Precisamente cerca del minuto 15 ahí se menciona que las almas de los antepasados se ligan a los ciclos naturales y a los ciclos agrícolas. Entonces, precisamente para redondear esto que tú decías de tomar en cuenta otras festividades, pues claro, son los ciclos naturales, es la estación de lluvias y la de secas, y son los ciclos agrícolas, que es lo que mencionaba hace un momento con la cuestión de la cosecha, y me parece que eso el documental lo hace explícito y lo muestra magistralmente. Es una de las cosas que a mí me gustó.
Y simplemente para cerrar este breve comentario es señalar que los antepasados no abandonan de manera definitiva el mundo terrenal. Esa es la causa de la celebración. No hay una separación entre el mundo de los que están vivos y entre el mundo de los que no están vivos. Deliberadamente no uso la palabra muertos porque precisamente de eso se trata, ¿no? De mostrar que no hay una separación y que efectivamente esta celebración se vincula con los ciclos de la naturaleza y en particular con los ciclos agrícolas. Es lo que yo tendría que comentar al respecto. Por favor, Raúl. Este tiempo es un tiempo sagrado. Las comunidades entran en otra dinámica, los pueblos entran en otro tipo de trabajo. Este tiempo que hablaba Osiris de los ciclos, termina uno, pero no termina, sino empieza otro, que es el tiempo de las celebraciones, el trabajo de cuidar la tierra, de proteger las semillas, y hasta hace poquito, como ya lo refería, pues la cosecha y la celebración. Esto es un tiempo ritual, donde las comunidades viven como en un desfase, viven en otra dinámica, ya que lo que hacen, lo que comercian, lo que intercambian, es para un fin, para la ofrenda, para recibir a los difuntos. Hay que recordar que, y como nos dice el documental, es el Xantolo, que viene de la palabra latina, de Santorum, de santos, y que se nahuatlizó. La zona de la Huasteca, pues es una zona predominantemente de habla náhuatl, y allá se le llama Xantolo, a esta fiesta, donde en otros pueblos se celebra. Y hay que recordar también que esta celebración en el 2008 fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Eso nos da como otra perspectiva también de qué es lo que estamos celebrando. Estamos celebrando la vida, estamos celebrando la muerte a nuestros difuntos, pero también estamos celebrando el valor comunitario y a los pueblos y a la gente que ya se fue. ¿Y te gusta decir algo? Yo igual quiero aportar de estos que dicen de los ciclos de la naturaleza, ¿no? Yo digo que, bueno, considero que la naturaleza es tan sabia que, como decía el doctor Osiris, que parece como que ahora es que se pone de acuerdo, ¿no? Con todas estas, con los pueblos indígenas, con todas estas cosechas, con lo que va a llevar a cabo, con los elementos que se van a ocupar para esta gran celebración de la Huasteca. Por decir, como decían, en los tiempos de lluvia, el 24 de junio, que es cuando se siembra o se lleva a los campos, a las milpas, a regar estas semillas de flor de cempasúchil también. Y se lleva a cabo, bueno, en septiembre me comentaban igual que es cuando igual se siembra el frijol, el castelán y los variantes de los frijoles, ¿no? Para que igual en el tiempo de ahorita en Xantolo se corta, se vende y para hacer tamales, ya sea con carne y se le echa igual los frijoles, o si no, hay gente que no cuenta con recursos para comprarse para hacer comida con carne, pues se ocupa el frijol. Y también la fecha muy importante es el 18 de octubre, San Lucas, cuando igual van a la milpa los señores que tienen plátano, cortan los racimos para que igual esté a tiempo, o sea, la maduración del plátano esté como que todo, ¿no? Todo concuerda, que esté a tiempo para ofrendar a nuestros difuntos. Qué bueno que ya llegamos a esto rico de la comida, porque sí es muy importante este ciclo. Yo quiero abundar un poco sobre lo que estaba comentando Toñita. Tenemos tres como momentos en este tiempo ritual, que es 24 de junio, 27 de septiembre y el día de San Lucas. Hay que recordar que el 24 de junio pues es el día de San Juan Bautista.
quien bautizó a Jesucristo. Y el 29 de septiembre, pues es el día de San Miguel, quien venció al demonio. Este calendario católico se juntó con el calendario y con las actividades agrícolas de los pueblos indígenas y los pueblos mesoamericanos, los pueblos de habla náhuatl, pues renombraron y también reentendieron a este santoral católico y lo adaptaron a las necesidades de los pueblos y de las comunidades. Por eso son tan importantes estas fiestas, porque van marcando ciclos y van marcando espacios de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se debe de comprar y qué es lo que se debe de traer a las casas y a los hogares. O sea, vemos que la fiesta de Chantolo, como ya se decía, no solamente son los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, sino es un gran espacio de tiempo y de trabajo comunitario. Muchas gracias. Me viene a la mente esto que hablábamos de la continuidad. Esto es un claro ejemplo de continuidad. Creencias mesoamericanas fuertes unidas con estos preceptos ideológicos tras periodo de conquista con santos fuertes, ¿no? Entonces, creo que nosotros deberíamos estar como más tranquilos en el sentido de que las fortalezas son de unión, son de, precisamente este concepto viene de fuerza, ¿no? El de energía, el de que todos estamos en sintonía, y creo que es una de las características más importantes de los pueblos mesoamericanos y que hoy tenemos que resaltar. Esa unión de los pueblos en el trabajo en el campo, en las cuestiones también de convivencia y de muchos aspectos que podríamos resaltar acerca de esta unión, ¿no? Y lo tenemos claro en las festividades como en esta del Chantolo, en donde los preceptos se unen, en donde pues hay estas formas de entender un pasado y un presente, ¿no? Precisamente me viene a la mente también, y gracias a mis notas, hablar de este concepto tras el periodo de conquista de muerte en relación al diablo, ¿no? Te portas bien, te vas al cielo, te portas mal, te vas al infierno. Y yo creo que eso es una de las partes importantísimas de resaltar también, que en el documental podemos tener como distintos planos, ¿no? Lo que vemos, pero lo que hay atrás también de pensamiento y de filosofía de vida. Sí, ahí hay un montón de asuntos sobre los que vale la pena tratar. Primero, recordar que existen tres grandes temas para la filosofía y para la poesía: la vida, el amor, la muerte. Son los tres grandes temas sobre los que giran, digamos, estas dos disciplinas. Y efectivamente la muerte es uno de ellos. Inclusive los ritos funerarios, se podría decir que los ritos funerarios representan el inicio de la espiritualidad o de la vida religiosa. Es decir, cuando se encontraron cadáveres o restos humanos con polen de flores en el pecho, hace muchísimos años, en los tiempos de la prehistoria, eso indica, como lo señalaba hace un momento el doctor Raúl Macquil, que era un tiempo sagrado, que eran rituales. Fue en ese momento cuando alguien le puso flores en el pecho a un difunto, donde efectivamente puede iniciarse o puede trazarse el origen de la vida espiritual o de la vida religiosa del ser humano, que es además lo que nos distingue de otro tipo de seres también que habitan este planeta, como los seres humanos, como los animales, como las plantas, etc. Entonces la muerte es un momento clave. Y otro punto que me interesa, por ejemplo, destacar y reflexionar filosóficamente, además de este tema, es poner en cuestión una falsa separación que ha imperado a partir de la modernidad, o que ha imperado a partir precisamente de décadas recientes, que es la falsa separación entre tradición y modernidad. Creo que eso es bien importante señalarlo, porque además la tradición es algo vivo, es algo actual, es algo abierto, es algo que se actualiza. Entonces, para evitar caer, por ejemplo, en una postura esencialista que separa artificialmente la tradición de la modernidad, es importante reconocer que la tradición es algo
como el idioma, como cualquier idioma que tiene neologismos, para usar precisamente una comparación. La tradición está viva y al estar viva se incorporan elementos provenientes de otras filosofías, de otras visiones de mundo, de otras tradiciones. Por eso se puede hablar de una continuidad. Sin duda hay una continuidad, porque la tradición no es algo que esté cerrado, la tradición no es algo que ya haya desaparecido. Y en el documental queda muy claro, por ejemplo, cuando vemos la aparición de la figura del diablo. ¿Ah? Efectivamente, la festividad del Chantolo tiene profundas raíces precoloniales, sin duda. A mí no me queda la menor duda. Las flores, los olores, las ofrendas, los conceptos, la visión del mundo en la que se sustenta. Pero sin embargo, por ejemplo, tenemos elementos como el diablo que en el mismo documento nos dicen representa el mal. ¿Ah? Y esta incorporación de nuevos elementos, pues precisamente se da porque la tradición es algo vivo. Inclusive en la tradición hay varias costumbres. Hay una entrevista en el documental con la persona que hace las máscaras, cuando dice que los jóvenes que van a la ciudad tienen otras costumbres y entonces empiezan a traer máscaras de hule y con pelucas que pertenecen a la tradición, él lo dice así, a las costumbres del vecino país del norte. Todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo precisamente con esto, no hay que tener miedo tampoco de decirlo, pero entonces una tradición se compone de diferentes costumbres y está viva, y es lo que yo quisiera señalar, que hay una continuidad desde tiempos precoloniales, pero al ser una entidad viva con el lenguaje, pues por supuesto que va incorporando distintos elementos de otras filosofías, de otras religiones, de otras comidas, de otros productos, y entonces ahí es donde está su riqueza, y por eso, entre otras cosas, ha sido considerada como patrimonio intangible de la humanidad. Sí, qué bueno que traes a colación, Osiris, al maestro Melquiades Leonardo San Juan. Yo creo que habla desde una visión también de su quehacer como parte activa de la sociedad, ¿no? El decir es que o cuestionarse, ¿cómo es que la juventud ya no usa mis máscaras que yo con tanto esfuerzo, tanto amor, tanto tiempo que le dedico tan solo a seleccionar el mejor tronco para que pueda yo tallarlo? ¿Cómo es que la juventud ya no valora el adquirir este tipo de elementos? Pero también eso nos enriquece en el sentido de cómo la juventud puede estar inmersa, por supuesto en su contexto, en una realidad y en un tiempo distinto, por ejemplo, en entender que una política internacional la hacemos llegar a las comunidades también con esta mofa a través de las máscaras. Y pues bueno, me viene también otro tema a colación. ¿Cómo hemos tenido una transformación, por ejemplo, en el uso de los objetos de plástico? ¿Cómo nos ha sustituido también esta parte en las ritualidades, que ya hemos dejado de usar vasijas de barro, elementos de la madre tierra, con tal de que algo de plástico se incorpora a nuestro mundo, a nuestro medio natural, más bien a nuestro contexto, ¿no? Como eso también sería un tema importantísimo de rescatar, tanto del documental, tanto del festejo de Chantolo, como en un apartado de los elementos alternos a la misma festividad, ¿no? Como tantos elementos convergen, que son de momentos y procesos distintos, pero pues la conjugación que nos queda de esto es lo que nos puede hacer reflexionar también estos cambios, estas continuidades también que, por ejemplo, se sigue usando un depósito pero ahora ese depósito ya no es de barro, ya es de plástico. Y como la juventud, por ejemplo, en el caso de las máscaras, para regresar a la idea del maestro Melquiades, sí es muy doloroso y puede ser una gran pérdida patrimonial el que ya no se ocupen las máscaras, pero creo que lo importante también sería en un cambio y un ajuste que el mismo... En este tipo de documentales podemos rescatar, por ejemplo, en donde se sabe que hay gente de las poblaciones que prestan o rentan sus máscaras muy antiguas. Por ejemplo, hay máscaras registradas de 150 años atrás y que cada periodo de Chantolo las rentan o las prestan. Y el que te presten una prenda así, socialmente, ¿qué significa, no? Entonces,
pues bueno, tal vez sí hay una aculturización, perdón, en cuanto a ciertos elementos del mismo festejo, pero bien decíamos, las culturas no son estáticas tampoco, ¿no? Muy bien. Yo quiero comentar algo también al respecto. Es que no sé si la sociedad o la gente quiere ver a los pueblos indígenas encapsulados en el pasado. Quieren ver o nos quieren ver a los pueblos con los mashlat, los taparrabos, las tilmas, las plumas, los escudos, pero no es así. Nosotros somos pueblos dinámicos, somos pueblos que nos adaptamos a los tiempos que nos va marcando, ahora sí que en el momento en que nos ha tocado vivir. Yo creo que esta festividad de Chantolo, en relación a la incorporación de nuevos elementos, pues es más que pérdida, es como revitalizar esta actividad, porque si no, se va perdiendo y se va perdiendo si es que los pueblos y comunidades no incorporan nuevos elementos para reforzar la tradición. Por ejemplo, si ahora el uso de las máscaras va menos, pero se usan las máscaras de otro tipo, no se pierde la esencia y el mensaje que se está tratando de enviar. Se cambia el soporte, se cambia la tela, el material, pero el mensaje simbólico está presente. Ahora el plástico abunda, pero no se ha dejado de hacer los chichapales, los pajaritos, las tortugas, los saumerios o poposhcomitl. Estos no compiten con el plástico, sino son como más opciones para las gentes de las comunidades en adquirir sus cosas también. También se vive y se disfruta la fiesta porque es multicolor y también es propicia para incorporar elementos como los de el Halloween, pero hay que tener también presente que esta fiesta tiene más de 500 años que se vive y que se disfruta. La tenemos registrados en varias fiestas como la de Tlaxochimaco y la del Xopolhuetzin, que es la de el Mixcailhuitl y el Buey Mixcailhuitl. Y si nosotros nos ponemos a pensar en el trauma que significó la llegada de los españoles y la persecución del mundo religioso y la ejecución de los sabios y de las sabias que practicaban estas festividades, pero a pesar de todo eso, sobrevivió y está como muy fuerte en la actualidad. La presencia de nuevos elementos que vienen, como yo decía, Osiris, y refiriéndose al video de Elementos del Norte, pues yo creo que más que amenaza a la tradición, a la forma de hacer, es una revitalización al menos del mensaje simbólico que se está enviando y que se está haciendo. Celebrar, cubrirse la cara, cubrirse de que no nos encuentre la muerte. ¿Con qué? Pues con lo que se tiene alrededor. Antes se hacía de madera, en otras regiones se hacían de penca de maguey, en otras regiones pues se hacía de hoja de totomostle. Ahora pues es más fácil conseguir pues tela, si no una máscara industrial, pues una tela y te la pones. O sea, esto como que más que empobrecer, pues va revitalizando estas fiestas. Muchas gracias. Toñita, ¿gustas participar con algo al respecto? Bueno, yo recuerdo que cuando estaba pequeñita, me contaba mi abuelito que él era el que encabezaba la cuadrilla de los disfrazados, ¿no? De los que salían a bailar. Y recuerdo que decía que ellos hacían su máscara con la madera del árbol de pemuche, porque era como muy moldeable esa madera. Entonces ocupaban eso. Y ahorita pues sí, se ha ido transformando, ¿no? Todo esto con respecto a las máscaras, porque como dicen, ¿no? La mayoría de los jóvenes de los pueblos indígenas salen a trabajar a las diferentes ciudades de Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, ¿no? Entonces ya traen ellos igual como todo lo que ven allá, lo que se lleva a cabo, lo traen igual a los pueblos. Entonces
cambia todo esto, se va, puedo decir que va evolucionando también y los pueblos también se tienen que adaptar a eso. Entonces, como que igual yo siento que pues, no hay como que decir, no, pues está mal. O sea, no, está bien porque igual los jóvenes, o sea, ahora siguen bailando, lo siguen llevando a cabo esta celebración. Y también me acuerdo mucho que antes cuando bueno, en el altar se pone agua y antes se ponía en guaje porque se mantenía fresco o en una ollita de barro, porque sí, se mantiene más fresco, pero pues yo como vivo ahorita aquí en Pachuca, entonces pues yo tengo que cambiarle, también me tengo como que adaptar en donde yo estoy viviendo actualmente. Entonces yo ya no pongo, pues no tengo aquí, ¿no? Mi ollita, pues yo pongo en un vaso de vidrio o un vaso de plástico. O sea, igual me tengo que adaptar en el lugar en donde estoy. La esencia sigue, ¿no? Y la esencia sigue también en, por ejemplo, regresando a lo de las comparsas. ¿Cuántos jovencitos están ahí en hilera bailando? Y todo el día, todos los días de fiesta están ahí. Y esa es una de las grandes recuperaciones que el documental nos presenta, ¿no? ¿Cuántos jóvenes se pueden ver en el registro del 2012? Si ustedes pueden echarse un clavadito en estar viendo lo que se publica, por ejemplo, en Facebook, en esta zona de la Huasteca, no solo en la hidalguense, sino en el resto de las huastecas, ¿cuántos jóvenes participan registrando los eventos de las festividades de todo el año? Y máxime en la de Chantolo. Si ustedes ahorita como público pudieran darse una búsqueda sobre cuántos, por ejemplo, jóvenes han armado su trabajo como youtubers para recuperar el apartado patrimonial que les da identidad, hay un montón de gente interesada en esto. Uno pensaría que las redes solo son para otras cuestiones y resulta que esas cuestiones están siendo también de la mano de actividades de festejos como los que hoy estamos conmemorando con este documental, ¿no? Y eso creo que es también una riqueza de este mundo contemporáneo. Esto que en el 20 se hablaba como modernidad, pues hoy en día tenemos estas grandes participaciones de jóvenes y gente interesada en recuperar y en rescatar, divulgar lo que ocurre en sus regiones, ¿no? Pues bueno, me gustaría que contextualizáramos, por ejemplo, esto de las comparsas. En el documental nos los dicen muy claro, pero para picar un poquito la cresta a nuestros visitantes al conversatorio, me refiero sobre todo a las personas que nos puedan estar viendo en su momento, ¿cómo entender una comparsa? ¿Cómo entender el uso, por ejemplo, la vestimenta, el uso de una máscara que nos da una identidad distinta para que la muerte, o más bien, sí, la muerte en el sentido literal, no nos reconozca y no nos lleve? ¿Cómo yo, varón, puedo transformarme en este proceso cultural hacia este otro mundo de lo femenino para hacerme invisible, ¿no? Estoy y no estoy. Soy y quiero dejar de ser momentáneamente para que no me lleve la canija muerte. ¿Qué les parece este tema? Ya que tocaron lo de las comparsas y las máscaras, ¿verdad? Toñita, te ceden la palabra. Bueno, pues dicen, ¿no? Que cuando uno se disfraza, o sea, en estos tiempos de Chantolo, la celebración, es como jugar con la muerte, para que no me lleve o para que los difuntos que están con nosotros en esos días, como que se queden con un poquito más de tiempo con nosotros, o sea, como que jugar con esta muerte para que no se dé cuenta que las almas o las ánimas que están con nosotros, que, o sea, que se queden un ratito más, ¿no? Para disfrutar todo lo que nosotros tenemos en nuestras ofrendas. Si también gustan, para contextualizar esto de las comparsas y este mundo de quienes liderean esas comparsas, pues es trasladarnos a época colonial, ¿no? En esta forma de organizarnos para ir al campo, hacer nuestra jornada, que hay lo que hoy pareciera el término de líder, aplica, yo creo que como préstamo lingüístico, en quién va comandando la comparsa y quién organiza, quién llega a un lugar y dice desde el saludo hasta ya llegamos, para poder bailar frente a su puerta y que el sonido también atraiga a las ánimas para que lleguen
a el festín, a la ofrenda que se les monta en los hogares, pues tiene toda una estructura de pensamiento también colonial en cuanto al movimiento del trabajo al interior de las haciendas, ¿verdad? Osiris, por favor, bienvenido. Sí, un aspecto bien, importante que señalaba nuestra compañera Toñita y que no se nos debe de olvidar. No se nos debe de olvidar que ante todo es una celebración, que ante todo es una fiesta. Tú ahorita hablabas precisamente de la parte colonial, pero inclusive desde tiempos precoloniales, si hacemos un análisis lingüístico, pues Micaílhuitl es la fiesta. Ilhuitl es tiempo, pero también es fiesta. Y entonces ahí también es donde está la riqueza. En otras culturas efectivamente hay a lo mejor una actitud mucho más solemne frente a este fenómeno de la muerte. Por supuesto que en gusto se rompen géneros y afortunadamente las culturas son diversas y hay muchos estilos. Pero precisamente lo que distingue a este tipo de celebraciones, tanto desde la época precolonial, porque como decíamos, de ahí viene Micaílhuitl, y en la época colonial, y ahora después del México independiente, que podemos hablar de México, es que es una celebración, que es una fiesta, y que efectivamente están las comparsas, y está otro elemento que es bien importante, la música. Y ese elemento además yo quisiera destacarlo, porque además es un elemento muy vivo, valga la paradoja, que además se expresa con mucho vigor en las comunidades o en los panteones. A veces precisamente en ciertos contextos urbanos, ese es uno de los elementos que faltan, porque además en ciertos elementos urbanos a veces se pierde este espíritu comunitario, esta colectividad, este asunto de las comparsas, salvo que uno vaya al panteón o al camposanto y ahí precisamente la gente lleva músicos, pero por ejemplo al interior de las comunidades, este papel, este rol de la música, me parece que es importantísimo, porque le da otro tono, le da ese matiz, le da ese sabor y además es parte bien importante de ese espíritu colectivo, de ese espíritu festivo. Y entonces en las comparsas, pues las comparsas no son solo las máscaras de las que hablábamos hace un momento, sino que también es el baile, es la danza, es la música. Y bueno, en la región de la Huasteca pues, se distingue efectivamente por tener un patrimonio musical o un legado musical bastante sólido, bastante fuerte, los tríos, el guapango, los sones, toda una serie de géneros. Inclusive hay que rescatar que también muchos grupos son locales. O sea, muchos de los grupos que participan precisamente en estas festividades son de músicos del lugar. Y entonces eso le da además, yo diría que otro valor. Entonces, sí, efectivamente, es el Día de los Muertos, pero que no se nos debe de olvidar que a fin de cuentas es una celebración, es una fiesta, y en esa paradoja está su riqueza, me parece. También recuerdo con claridad, por ejemplo, que cuando van a empezar a bailar, ni siquiera se refieren a baile mismo, ¿no? Sino dicen, vamos a jugar. Hasta eso se lleva, ¿no? Hasta ese punto del juego, porque el juego también disfraza, ¿no? Doctor. Ahorita me estoy acordando con lo que está diciendo Osiris, que esta celebración, estas fiestas revivieron el calendario europeo en estos días. En los repertorios de los tiempos están marcados 1 y 2 de noviembre como el Día de Todos los Difuntos o de Todos los Santos. Cuando llegan estos señores a estas sierras, estas fiestas de estos 2 días reviven de manera significativa en el calendario litúrgico, ahora reentendido por las comunidades. Entonces tenemos un reentendimiento comunitario en relación a este tiempo. Estas fiestas reviven igual que la Semana Santa, que es igual otra fiesta muy importante para los pueblos indígenas. Pero la fiesta
que es más significativa y que es más esperada por los pueblos es esta, la del Chantolo o la de Xmicailhuitl o la del Día de los Difuntos, dependiendo también de la región geográfica en la que nos encontremos. Tenemos entonces una fiesta que casi estaba muerta en Europa, nada más era el punto en el calendario. Llegan a estas tierras y estos 2 días pues reviven y toman una fuerza importantísima, como ya lo decía Osiris y Toñita. La música, la danza, la comida, pero también las lenguas que se hablan en los pueblos. Referimos a la zona huasteca, donde es una zona eminentemente de habla náhuatl, donde se enraizó y se engarzó con las fiestas que ya comentaba Osiris del mundo antiguo. Se piensa y se vive en otra lengua, se piensa y se come y se convive con los difuntos en otro ritmo, ahora sí que en otro ritmo de vida. Válgame la comparación, si es una fiesta para nuestros difuntos, pero estamos celebrando para los vivos y también para los vivos que vienen de lejos, los amigos, los vecinos, los compadres, pero también los compadres que ya se fueron y los vecinos que vienen caminando de lejos para llevarse el olor y el sabor pues, de nuestro trabajo representado en las ofrendas. Por favor, Osiris. Un comentario muy breve ahora que efectivamente el doctor Raúl Macui lo mencionó, que es la cuestión del lenguaje, del idioma. Quisiera destacar un aspecto muy importante y muy destacable de este documental, del documental al que nos estamos refiriendo, que efectivamente es un reflejo y es una mirada precisamente de este gran legado cultural. Pero no quiero dejar pasar que una de las riquezas de este documental es que tiene fragmentos significativos hablados en lengua náhuatl. Y eso no es muy común. Eso no es muy común en los trabajos documentales y eso no es muy común en los trabajos audiovisuales que se producen en México. Entonces creo que además este es otro incentivo para verlo y sobre todo para analizarlo, porque efectivamente también, como decíamos hace un momento, ¿no? Que la tradición es algo vivo. En este caso, precisamente, el documental se encuentra en 2 idiomas. Y para quien sea hablante precisamente del idioma náhuatl y de las variantes que se hablan precisamente en la Huasteca, pues puede acceder directamente a lo que nos están compartiendo las autoridades, los músicos y las diferentes personas involucradas. Y para quien es no hablante, pues efectivamente también es una forma, es una pequeña ventana que nos está abriendo, en este caso, el cineasta, el autor, para poder entrever la riqueza y los matices tan finos que efectivamente hay en el idioma náhuatl. Entonces quiero destacar eso porque no es muy común. A veces existen o documentales completamente en español o, en el menor de los casos, algunas producciones, algunas películas, que me sobran los dedos de las manos para contarlas, que están exclusivamente en idioma náhuatl. Y efectivamente este documental tiene la habilidad de transitar entre ambos y demostrar y destacar la riqueza que tiene el idioma náhuatl. Pues yo espero que nuestros seguidores tengan la oportunidad de valorar estas partes tan minuciosas que nos están detallando ustedes y que, por ejemplo, aunque no fue un documental, pero recuerdo claramente un trabajo que recientemente hiciste, Osiris, haciendo una entrevista totalmente presentada en náhuatl. Entonces, la importancia para mí desde el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, el tener este tipo de invitados, chicos, es también para valorar lo que tenemos en nuestra institución. El centro que ustedes conforman como equipo de trabajo, para mí creo que es uno de los parteaguas en nuestra secretaría porque si bien ya existen muchos materiales, pero que ustedes valoren con ese rigor y que la preparación académica que los caracteriza
puedan ustedes proporcionarnos al resto de la comunidad hidalguense y al resto de los ciudadanos de la República y del mundo, ahora sí, pues tener estas partes tan notorias, que pueden percibir tantas cosas tan importantes de nuestras culturas, en este caso del mundo náhuatl de la Huasteca, y que bueno, todo lo que pueden hacer en el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría, ¿no? Ver con esto tan particular a detalle de todo lo que las culturas pueden proveer y que además les ha permitido vivir durante siglos y siglos, pues es una de las riquezas que espero poder compartirles el link del trabajo del maestro Ciris, una entrevista genial, toda presentada en náhuatl, ¿no? Entonces, si bien no es un documental, pero estamos haciendo esta importancia de lo que se presenta en idiomas originales. Entonces, felicidades, por cierto, maestro, un trabajo muy bonito. Y además, para los que no somos nahuablantes, verdaderamente es un reto, más allá de saborear el ritmo que tiene el idioma, el reto de que de poco en poco podemos estar aprendiendo. La verdad que es una invitación a conocer el idioma, ¿sí? Muchas gracias. Me gustaría que pudiéramos hacer un corte, digamos, y poder plantear la pregunta. Desde la visión que ustedes tienen, ¿existe una forma de darle como un camino, un sentido a esta división de que un 27 de octubre empiezan a llegar ciertas almas, que el 28 otro tipo de formas de morir que trascienden una festividad para el 28 de octubre, por ejemplo, el 1 de noviembre que es dedicado a los niños, el 2 de noviembre, Todos Santos. ¿Hay alguna explicación que pudiéramos nosotros resaltar de por qué a raíz de los tipos de muerte se tiene esta calendarización? ¿Cómo lo ven ustedes? Quien guste, puede levantar la mano. Digo porque si hablamos de honorabilidad, aquí podemos tener un parteaguas tan solo en darle lugar a quien merece en su momento, en su tiempo, en su espacio, ¿no? Por ejemplo. Por favor, vi que levantó la mano el doctor Raúl. Yo creo que ese tipo como de tránsito de las almas que se fueron de muerte trágica, que nadie veló por ellos, de las almas que se fueron sin ser bautizadas, de las almas que después llegan ya con los niños que ya fueron bautizados porque murieron pequeños, de las almas que murieron o de las personas que murieron de manera trágica, es esa consecuencia también de una necesidad de esperarlos ya pronto, de que ya lleguen. Pero me acuerdo también que en un documento muy antiguo, que es el Códice Vaticano A, está un árbol, que es el árbol de los celos, el Chichilcuahuitl, donde es un árbol donde están los niños de color rosa o de color café tomando leche de los senos del árbol. Esta representación es muy importante para el mundo indígena y para el tránsito también de las almas que llegan, porque hay varios lugares en algunas comunidades indígenas donde los niños que se mueren muy pequeños se van a un cerro, que es el cerro llamado Xoxocatepetl. Y Xoxocatepetl o Xoxoca viene de Xoxoqui, que bien puede ser azul o verde. Y entonces los niños que se murieron temprano, pues murieron verdes, o sea, no alcanzaron a madurar. Eso piensan algunas comunidades indígenas. Y cuando nosotros en algunos pueblos, porque hay diferentes también pensamientos de qué almas llegan, qué días, es como igual diferente. Pero yo creo que es la necesidad de ya esperar, al menos a mi pariente que murió ahogado, que murió en la calle, o al alma sola también, como se dice, y también allá en la Huasteca hidalguense, que hay que ponerle una vela al alma que ya nadie pide por ella, que ya nadie se acuerda, y todos los pueblos, ahorita Toñita lo puede abundar un poquito más, todas las casas, pues le ponen una veladora o una vela
a esta alma. Los días más fuertes sí es el 1 y 2, porque son el 2 llegan los grandes, los abuelos, los ancestros, la gente que vivió y que murió hace un montón. Pero las ganas de tenerlos con nosotros nuevamente pues no se pierde. Y yo creo que esta calendarización de días y de tiempos que llegan es para la zona poblana, la zona de Tlaxcala, la zona de Morelos. Para estas zonas sí se espera, porque es el tiempo ritual y el tiempo desde el 24 de junio, transitando ya los días que hablamos, pero es más importante los niños y los grandes el 1 y 2 de noviembre, y ya al final de noviembre pues igual se hace otra ofrenda que se llama el Chantolo pequeño, ¿verdad, Toñita? Así es como lo comentaba el doctor McQueen, sí, desde el 28, bueno, se supone que empiezan a llegar o los empezamos a recibir nuestros difuntos, que el 28, bueno, los días más importantes se podría decir que son el 1 y el 2, ¿no? Pero, a ver si más recuerdo, que el 28 llegan todos aquellos difuntos que fallecieron a causa de algún accidente o alguna muerte repentina, así digamos. Y el 29, todas las personas que se ahogaron en los ríos, o sí, me parece que sí, el 29. El 30 se reciben las ánimas solas, o sea que por decir que son olvidadas por la familia o personas que son huérfanas. Y el 31 fueron las almas que no llegaron a su término, ¿no? Que no nacieron, que fue un aborto espontáneo, o que no han sido bautizados también, se podría decir. Y ya el 1 de noviembre son los de los niños pequeños, que que fallecen, los angelitos, les dicen. Y el 2, que lleva más como que en grande, ¿no? Porque igual hasta se prepara más comida. Porque el 1 sí se lleva a cabo los tamales, se realizan los tamales, pero que no lleve tanto picante también, y se hace el caldito de pollo, y se pone la ofrenda de los dulces, y pan, y todo eso. Y el 2 es cuando se hace que el mole, se pone tapatlache, o sea, como que todo como lo que comían más los difuntos adultos, se podría decir. Yo vi una mano ahí por Osiris, ¿verdad? Por favor. Nada más para redondear precisamente esta idea, porque pues estamos en el Centro de Investigaciones Históricas, ¿verdad? Y ya que el doctor Raúl Mácula hacía referencia a esta imagen del Códice Vaticano, que es el árbol de donde se están alimentando los niños, y que nuestra compañera Tony precisamente nos marcaba los diferentes días y los diferentes tipos de muerte, simplemente quisiera destacar que efectivamente, no todo, pero en parte también tiene un origen precolonial, un origen anterior a la conquista, precisamente para citar otro códice. En el apéndice al libro 3 del Códice Florentino, ahí se encuentra narrado tanto en texto en náhuatl como en castellano, un apartado muy importante que más o menos textualmente, o más o menos dice a dónde van las almas de los difuntos, o a dónde van las almas de los que ya no existen. Y efectivamente eran 3 lugares hacia donde se dirigían las almas de los difuntos según esta fuente histórica en tiempos precoloniales. Uno, y lo menciono porque coinciden en buena parte precisamente con lo que nos explicaba ahorita nuestra compañera. Uno es las almas de los que mueren ahogados. Pero no son solo los que mueren ahogados, sino los que mueren de alguna enfermedad relacionada con el agua, como la hidropesía. ¿Ah? Y las almas o el espíritu precisamente de estos difuntos se dirigían hacia el Tlalocan. Se consideraba, por ejemplo, que estas almas se dirigían hacia este lugar que era regido por el dios de la lluvia. Por supuesto que los rituales funerarios eran distintos. A estos difuntos no se les quemaba,
sino se les enterraba, y se les enterraba con semillas. Y efectivamente Tlalocan era considerado un lugar de abundancia, de goce, de júbilo, de canto, con abundancia de comida, con abundancia de bebida. Entonces el tipo de muerte determinaba el lugar hacia donde se dirigía el alma del difunto desde tiempos precoloniales. No tanto el comportamiento en la vida, ¿no? Tal y como es en la visión del mundo católica o cristiana, que bueno, si te portas de una manera adecuada vas a un lugar, y si te portas de una manera pues no tan adecuada vas a otro lugar. Aquí justo lo que determinaba el lugar a donde ibas era el tipo de muerte. También los que morían, por ejemplo, alcanzados por el rayo, que era considerado la serpiente de Tlaloc. Por otro lado, estaban también, porque también mencionó Tony lo de la muerte violenta, y yo lo relacionaría precisamente con este otro lugar que es la Casa del Sol. En ese mismo códice se menciona que efectivamente las personas que morían en la guerra, que morían en combate, o las mujeres que morían al momento de dar a luz, porque se les consideraba precisamente unas guerreras que habían muerto en el difícil acto de dar la vida, se encaminaban a la Casa del Sol. Y la Casa del Sol era un lugar, era una gran llanura, donde efectivamente las almas de los difuntos que habitaban ahí esperaban la salida del sol. Y entonces empezaban a hacer sonidos con sus escudos, con sus rodelas, y empezaban a gritar jubilosamente la salida del sol hasta el mediodía. Y una vez llegado el mediodía, venían las mujeres que habían muerto precisamente al momento de dar a luz, que eran conocidas como las Cihuateteo. Una traducción podría ser mujeres sagradas, ¿ah? Mujeres divinas, aunque eso suena más a canción contemporánea, pero son estas mujeres precisamente sagradas que acompañaban al sol del mediodía al ocaso, al cenit. Y entonces a mí me hace sentido, por ejemplo, con esta idea de ahora de la muerte violenta, es decir, de alguien que muere en un accidente, que muere por un homicidio, que muere súbitamente. Por supuesto que las circunstancias culturales cambian, pero efectivamente me parece que no está desligado. Me parece que ahí tenemos una continuidad. Por supuesto que hay una transformación, pero tenemos una continuidad. Y el tercer lugar, a donde se dirigían la mayoría de las almas, porque además, si moría uno ahogado por una enfermedad causada por agua, por un rayo, se decía que esa persona había sido elegido por Tlaloc. Y si la persona moría de muerte violenta, vamos a llamarlo así, pues se decía que esa persona había sido seleccionada por las deidades de la guerra. ¿Ah? Y las demás personas que morían, por ejemplo, de enfermedad, no importa si fueran pipiltin o macehuales, se dirigían al Mictlán, que era concebido precisamente como un lugar sin puertas, sin ventanas, donde regía además una pareja de dioses, una dualidad, que es Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. No solo es uno, sino que son dos. Y entonces ahí se dirigían la mayor parte, ¿no? Después de un periodo de 4 años, y entonces, dependiendo de la forma de morir, se realizaban los distintos rituales funerarios. Y además quisiera señalar que era muy importante la figura de los perritos, porque los perritos efectivamente eran quienes ayudaban a cruzar este río a las almas del difunto. Y ahora mis compañeros no me dejarán mentir que en muchas de las comunidades nahuas y no nahuas de lo que ahora es la República Mexicana, se tiene la idea de que pues, los perritos son capaces de ver la muerte. Y entonces ahí tenemos una reminiscencia cultural. Sí, Tony, alzaste la mano, porque si no me sigo de largo un poquito. Es que está interesante eso de lo que comentó, ¿no? De los perritos que decían que es guía, ¿no? Para los difuntos. Decía mi abuelita, y lo voy a decir en náhuatl. Ximocuitahui mi amo chichi,
pampata amotismati que mantica tipoliteguas yamitiacanas, nemochichi, huaca shitamaka, shigmuquita umia, amushimakili. Neane misapanol tispansewe at que mata tipoliteguas, nicapantari. Aparte del deleite, del escucharte en náhuatl, la profundidad del significado. Doctor. Mi abuela también me comentaba algo similar a lo que acaba de decir Toñita, que pues sí, que los perros pueden ver a los difuntos cuando llegan, y si les quitamos las chinguillas y nos las ponemos aquí en los ojos, pues podemos ver a los difuntos. Esto también se comparte entre los pueblos Ayuk, el pueblo Mije allí en Oaxaca. Yo pensé que era como una cuestión familiar de lo que decía mi abuela, pero platicando hoy con un maestro que se llama ahora doctor Juan Carlos, él me dijo exactamente lo mismo, porque una vez estábamos platicando sobre qué es lo que tenemos en las culturas y qué es lo que no, y una coincidencia bien fuerte fue esto, de quitar como la lagaña a los perros y ponérsela a los und, y si vemos a los difuntos, pues tenemos la gracia de verlos, pero también nos vamos a ir con ellos. Así es que no es recomendable hacer esto. y también me decía mi abuela que, pues, que ellos nos pueden acompañar en el tránsito y en el caminar. Para mi abuela y para, yo creo que muchas comunidades, llegar al otro lado, a la otra vida, sí es de sufrimiento, pero es más como de caminar, como de andar y de trabajar. Mi abuela considera, y ella me platicaba mucho, que cuando se fue mi abuelo, cuando murió, ella me decía, híjolas, ahora va a trabajar mucho, va a caminar. Hay que ponerle su agua, sus tortillas, su guisado cada 2 de noviembre. Dice, porque así él se lo va a llevar y va a tener para comer, no va a pasar hambre. Y mi abuela por eso cada 2 de noviembre le pone también su pulque o su fuerte para que aguante los caminos. Y hace no mucho mi abuela me decía, creo que él ya está trabajando en una milpa. Y la concepción de mi abuela en el tránsito hacia la muerte es caminar, no sufrir hambre, no sufrir sed. Y cuando ya está el alma como tranquila, pues empieza a trabajar una milpa. Es lo que me acuerdo mucho, y que si bien no se refiere esto, lo que estamos hablando en el documental, pero es algo como lo que comentabas, qué es lo que nos muestra y qué es lo que nos deja entrever y también entender el documental, qué hay detrás de eso. Toda una visión de mundo diferente, prácticas religiosas y rituales muy profundas, como ya decía Osiris, y también como lo acaba de decir Toñita, pues Camanali Mexicatlactoli, que se habla en la lengua mexicana. Quería rescatar eso también, el que no estamos perdidos y alejados del documental. Son las otras miradas y los complementos de lo que a partir de analizar un documental tiene que resultar de importancia, ¿no? El rescate de todo lo que culturalmente para las regiones a donde pertenecemos, que lo que nos pone a consideración el autor, el director de este documental, el maestro Felipe Vázquez, pues es precisamente hacernos que las fibras que traemos de nuestras culturas afloren y podamos trabajar al respecto. Y máxime los del Centro de Investigaciones, que hay tantas cosas todavía por documentar, por tener los testimonios, por hacer el análisis y la investigación de todo el campo que para ustedes es tierra fértil, ¿no? Osiris, por favor, si fueras tan amable. Sí, para cerrar esta idea, justo que ahorita esbozaban Toñita y el doctor Raúl Macuil. Yo escuché esta idea, por ejemplo, de los perritos en las comunidades campesinas y rurales de Michoacán. Mi familia es de Michoacán. La mayoría de mi familia proviene de un pueblito muy cercano a Morelia que se llama Santiago Undameo, que es la cabecera, pero que después de la cabecera
pues efectivamente, ¿no? Se extiende. No son comunidades purépechas, porque la lengua se ha perdido. ¿Ah? Son comunidades campesinas donde predomina, digamos, el idioma castellano, yo creo que desde mediados del siglo XX. Ajá. Y efectivamente a través de la convivencia con varios parientes, y además de que, bueno, pues los perritos son efectivamente parte importante para la gente que labora, que labora y que vive precisamente en el campo, en comunidades rurales, porque son los que guardan la casa, son los que cuidan a los animales, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahí fue mi primer acercamiento precisamente con estas ideas. Y es algo bien importante porque, como vemos, está en las fuentes históricas, se da en las comunidades actuales y como los compañeros decían, bueno, también en la Huasteca o en Tlaxcala o en otros lados, como vemos, no es un rasgo suelto, sino que está relacionado con otros lados o con otras zonas geográficas, como decía también en el caso del pueblo Ayuk de Oaxaca. Y retomando precisamente esta parte de reflexión filosófica que esbozaba el doctor Raúl, hay una parte en el documental que me gustaría también destacar, donde dice, el mundo de los vivos está integrado a la morada de los antepasados, formando un solo cuerpo. Me parece que esa es una idea muy fuerte, muy importante. Hace rato hablábamos de la ficticia separación o de la separación que existe en otras visiones del mundo, pero lo que me interesa destacar es esto. O sea, el mundo de los vivos, nuestro mundo, está integrado a la morada de los antepasados, la morada, formando un solo cuerpo. ¿Ah? Y la segunda idea, que además me parece importante destacar, es que en la visión del mundo náhuatl, los antepasados no asustan. ¿Ah? Y eso es bien importante. Claro, hay otras tradiciones donde efectivamente el abordaje es otro, pero efectivamente al formar este mundo un solo cuerpo con la morada de los antepasados, pues en ese sentido los antepasados son considerados eso, como los ancestros, como la familia, no como espíritus o entidades ajenas que nos vienen a hacer daño, o que nos vienen a espantar, o que nos quieren matar. Y eso quisiera destacar, esa idea, porque además, bueno, esas ideas han sido destacadas, sobre todo en producciones cinematográficas de todo el mundo, ¿no? Hay un género ahí donde efectivamente los muertos lo que vienen es a hacer daño, ¿no? O a espantarnos, o a jalarnos los pies, como se dice, digamos, muy, muy popularmente. Pero el documental precisamente nos pone énfasis en este punto tan importante. Son nuestros ancestros, no nos asustan, no nos vienen a hacer daño, inclusive no nos vienen a llevar con ellos, porque son los ancestros. Claro, está presente la muerte y hay que ponerse una máscara y hay que esconderse, y pues mejor sí, porque pues no vaya a ser, uno no tiene la existencia asegurada. Pero es muy distinto, por ejemplo, la figura de la muerte, entendida como fenómeno, como problema, como concepto, como símbolo, y otra cosa es nuestros antepasados. Y entonces al compartir la misma morada, se pierde esta idea. ¿Qué es lo que les asombra a muchas culturas? ¿Por qué los mexicanos celebran a los muertos? ¿Por qué no les tienen miedo? Pues porque son nuestros ancestros, porque el documental lo señala muy bien, porque compartimos la misma morada, porque no hay una separación, porque son nuestra familia y porque no nos vienen a hacer daño. Y porque no es una cuestión de miedo, es una cuestión de respeto, que es distinto. Pero es muy diferente el miedo que el respeto. Y por eso, como se les respeta, pues también se les celebra con una fiesta. Se les acompaña, ¿no? Más bien se les honra. Yo lo había notado como acompañamiento, ¿no? O sea, de las grandes riquezas del documental es el acompañamiento de unos a otros, ¿no? Y eso también te habla de una cierta dualidad, si se puede entender así, ¿no? En espacios
distintos, pero que en algún momento podemos unificar nuestros caminos. Y pues bueno, tan importante es la cempasúchil, por ejemplo, para que esos caminos se unan, por ejemplo. Perfecto, Osiris, muchísimas gracias por estas intervenciones. Las de los tres han sido magníficas. Por favor, Toñita. Como decía el doctor Osiris, ¿no? Se les tiene ese respeto y no es como que tenerles este miedo, sino hablarles hasta cuando se hace la ofrenda, ¿no? El rezo que se dice que se les invita con este gran respeto, con toda la humildad, con todo el amor del mundo para que ellos pasen. Y yo quisiera recitar esto que fue escuchaba en mi casa, ¿no? Chualaca no chi, cateajuante y antechcalte, que no ta, juanos niwa, no chi cateajuante catilla anya, que ne kamicatlani, chualaca shipanoca, shkuaca no chiniten, pisto que pani pa mesa, chualaca, melato amumia, melato sepliquensi, pero te chima, me chimaca y canochi no yolo, shpanoca nochi amujuante, shkuika, shuika, canochi, nochi shuika kanochi teni esto, guanane mechima kai kanochi no yolo, guacamilla paquilisti. Toñita, el gran favor que te pido, aunque yo sé que puede ser algo complejo, pero algo que se rescate en castellano para nuestros amigos que nos escuchan y que yo supongo que han de lamentar no poder hacer la interpretación. Por favor. Bueno, pasen todos ustedes, nuestros difuntos, familiares, amigos, pasen todos a comer aquí a nuestra humilde ofrenda, ya sea mucho o poco, pero les ofrendamos de todo corazón. Lleven todo lo que ustedes puedan, agarren, lleven, gocen con nosotros, que los damos con todo el amor del mundo y con toda la alegría. Gracias. Muchísimas gracias, Toñita. Muchas gracias. Vi que por ahí el Raúl Macuil levantó la mano, ¿verdad? ¿O me equivoqué? No, está bien. Sí, me acuerdo también que mi abuela cuando pone la ofrenda ahí en su casa, ella se para frente a su mesa, previamente ya puso las imágenes de sus difuntos y empieza a hablar. Empieza a invitar al abuelo, a la bisabuela, a la tatarabuela. Y alguna vez yo me quedé muy atento y hice cuentas y que ella se estaba refiriendo casi hasta la tercera generación. No solamente de ella, sino de su esposo, y también invitaba a los compadres y a los vecinos que ya no estaban. O sea, ella invitó a todo mundo a ir a su mesa y ella, muy gustosa, al término decía: ya vienen, ya nos acompañan. Ahora la labor mía es esperarlos. Ella ponía y sigue poniendo su silla a un lado de la ofrenda y se sienta a esperar. Pero aparentemente ella no está haciendo nada, ella está rezando, ella los está invocando nuevamente, ya sentada, y cuando termina, como a mediodía, a la 1 de la tarde, se levanta y empieza a prender todas sus velas. Eso lo hace el 2 de noviembre. Y cada vez que la veo y la recuerdo que hace eso, pues sí, como que uno se estremece y uno siente realmente que ellos están acá. Como decían, ellos no vienen por nosotros, no vienen a hacernos daño, porque son nuestros familiares, son nuestros amigos, nuestros compadres, nuestros vecinos. Pues tu familiar no te quiere hacer daño, aunque ya no esté físicamente, viene a acompañarte y también a comer contigo y a disfrutar sobre los olores y los sabores que ellos pueden disfrutar. Y nosotros después disfrutamos, aunque a un poco ya insípida, la comida y la fruta y la bebida que se pone. Esto para mí es muy importante y significativo porque marca un fin de un ciclo y el inicio luego de otro, de cuidar a la tierra, de limpiarla, de labrarla, porque próximamente se inicia el ciclo eterno que ya hacía referencia hace instantes, del inicio del trabajo en la tierra, pero también inicia el trabajo de las nuevas autoridades que se cambian cada año en muchos pueblos. O sea, son 2 ciclos que van acompañados
y al final nosotros también comemos y disfrutamos de nuestro trabajo que ofrecemos a los difuntos en la forma de las ofrendas. Muchas gracias a los tres. Gracias, doctor, con este último comentario. Pues bueno, yo sé que a raíz del documental podrían venir muchos más temas a colación, pero pues para picar a nuestros espectadores a que en otro momento, es más, planeando también si pudiéramos tener esa fortuna de seguir vivitos y coleando para el próximo año y en estos festejos, poder seguir hablando al respecto de todas estas temáticas que a colación del documental podemos resaltar, ¿no? Para ir cerrando nuestro conversatorio, me gustaría pues que enfatizáramos esto de la comida. Me gustaría que todos estuviéramos en esa sintonía de poder hablar al respecto de la comida, y a mí me viene a colación, por ejemplo, y que el doctor, tanto el doctor Osiris como el doctor McQueen nos han de poder situar en una imagen de un códice que supongo yo es muy famoso en este listado de documentos antiguos, en donde se puede ver, por ejemplo, la imagen de un hombre atado, una persona ya muerta y que está atada, está liada con su manta de algodón y, por supuesto, toda ya amarradita porque ella es una persona difunta. Podríamos saltar a cómo tenemos la variedad tan solo en la Huasteca hidalguense, y que en el documental se puede ir notando el aspecto de la comida, las cocinas tradicionales, en donde la riqueza, por ejemplo, de la diversidad de los tamales, de esta carne enredada, no me atrevo a decir que es una similitud, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos ir asociando que una imagen pues nos puede llevar también a trasladar en otros términos, en otro sentido, como es en el de la comida, a tanta variedad de tamales que tan solo en el documental, la comida que se puede notar, mucho enfatiza estos enredos de masa, carnita, etcétera? Sí, la imagen a la que estabas haciendo referencia viene en un códice que se llama Magliabechi. Es algo que ya refería Osiris, que es una persona que está en cuclillas y que ya está amarrada y dispuesta para ser enterrada. Ser enterrada porque también rescato lo que comentaba Osiris. Enfrente de él hay semillas de frijol y semillas de maíz. Entonces, él va a ser enterrado, más no va a ser incinerado. Yo creo que estas relaciones de qué tipo de, ahora sí, de entierro vamos a tener, pues también corresponde al ámbito cultural en el que estemos. Por ejemplo, mi abuela siempre ha referido de que ella no quiere ser incinerada porque dice, ¿y en el otro mundo cómo voy a andar? Si ya voy a ser ceniza. Entonces, pues no, hay mí que me entierren así entera. Pero esto también va a relación a que en el otro lado vamos a caminar y vamos a regresar a este mundo a traer las ofrendas, y uno de los alimentos que es necesario y que siempre ha estado presente en las mesas de las ofrendas es el maíz en todas sus variedades, desde el famoso zacahuil, que es un tamal ritual muy rico y ya hace más agua en la boca, hasta las tortillas, Maestro. el atole, y todos los derivados del maíz, que eso... Atole de elote. ¿Qué? Atole de elote. Atole de elote. Tlencuale. Sí, pues yo creo que esa gran variedad de alimentos que podemos ofrendar, pues también hablan mucho del clima, de la región, de la abundancia de agua, pensar en la cantidad de tamales y de comida que se puede no solo consumir para nosotros, sino sobre todo en este caso, lo que se ofrenda para nuestros difuntos, es una gran variedad también de lo que el medio natural, la misma Madre Tierra provee, ¿verdad? Toñita. Yo vi que levantó la mano, maestro, por favor. Sí, para que cierre Tony, precisamente, que ella es la que tiene la experiencia directa del Chantolo.
Yo simplemente quería enfatizar ahora que se habla de la comida y que se hablan de los tamales y de la importancia del maíz, de las tortillas, del atole, que además, híjole, qué rico, ya se me abrió el apetito. Pero quiero centrarme precisamente en esta idea de los tamales. ¿Por qué? Porque si estamos queriendo además poner ejemplos de continuidad, ahí están. Muchas veces queremos ver la continuidad en temas metafísicos, uno que es filósofo, ¿no? Y entonces a veces se hace proyección de moldes culturales y queremos ver la continuidad a nivel metafísico, a nivel espiritual, a nivel de las ideas. Y efectivamente ya hemos platicado que existe, pero se nos olvidan estos detalles tan inmediatos, tan tangibles, que precisamente son la presencia del atole, de las tortillas, del maíz, pero sobre todo de los tamales. Y entonces, si revisamos precisamente los documentos históricos, podemos ver que en las diferentes celebraciones rituales, un aspecto que está siempre presente son los tamales y una variedad de tamales de diferentes tipos. Por ejemplo, en la celebración que se le hacía a la deidad del fuego, a Ixcosauqui, el del rostro amarillo, que además está muy presente en otras comunidades como en Acazuchitlán, ahí se ofrendaban tamales de pulque, porque el pulque está relacionado precisamente con la deidad ígnea, con la deidad del fuego, del rostro amarillo, precisamente su nombre viene del color de la llama. Pero había otra celebración, por ejemplo, que se celebraba cada 8 años, que justo simbolizaba 5 revoluciones sinódicas de Venus, que se llamaba la fiesta de Atamalcualistli, que se podría traducir más o menos, si no, aquí los expertos me van a corregir, como la fiesta de los tamales de agua, o de la, ¿sí? Que eran tamales sin sal. Era precisamente una festividad cíclica, donde efectivamente lo que se celebraba era la regeneración del tiempo, la regeneración del maíz, y entonces precisamente eran tamales sin salsa, sin carne, sin frijol, sino simplemente era la pura masa y efectivamente lo que se celebraba era el final de un ciclo y el inicio del otro. Entonces, desde tiempos anteriores a la invasión española, los tamales eran un rasgo cultural presente en las diferentes celebraciones, de diferentes tipos, y por eso señalo los de Atamalcualistli ahora, porque eran tamales sin carne, no eran tamales sin salsa, sin chile, eran mucho más sobrios. Ajá. Y podemos tener desde ese tipo de tamales que son muy sencillos a la gran variedad que existe ahora, con salsa verde, roja, con frijoles, con carne de diferentes tipos, de ave, de puerco, ¿no? Ahí es también donde se pone en evidencia que la tradición está abierta en la comida precisamente, en la incorporación de elementos provenientes de otras regiones, de otras latitudes, de otro tiempo, pero seguimos teniendo una continuidad y una base, que es precisamente la presencia de los tamales como un elemento central de la ofrenda. Y no solo el tamal como producto, como resultado, simplemente para cerrar y para que Tony nos pueda explicar la gran variedad que existe ahora, lo que me interesa destacar es el trabajo que hay detrás de la preparación del tamal. Porque es el trabajo colectivo, porque es precisamente un trabajo comunitario, porque es precisamente lo que cohesiona a las familias, ¿no? Cuando se participa precisamente en la preparación de este alimento ritual, que además el tamal es una comida de celebración, no es algo como de todos los días, es precisamente para ocasiones especiales, precisamente por la gran cantidad de trabajo que implica su preparación. Entonces lo quiero dejar ahí en los dos sentidos, primero como un elemento de continuidad cultural que a veces se nos va desapercibido porque estamos más atentos a otras cosas, y segundo, por el trabajo colectivo que hay atrás. Entonces, de ahí la importancia de este alimento y de la gran variedad, ¿no? De la que, por ejemplo,
si bien en todo el país hay, en el Chantolo y en la región de la Huasteca, pues hay sus variedades muy específicas de las que pues Tony está mucho más familiarizada con ello. Muchas gracias por la intervención. Toñita, por favor. Bueno, yo recuerdo que, bueno, de esto de los tamales, ¿no? Recuerdo que yo siempre preguntaba, ¿cómo antes enterraban a sus difuntos? O sea, mi abuelita le preguntaba cómo antes sus papás o así, ¿no? Sus ancestros, cómo los enterraban. Es que antes allá, pues en mi pueblo no había estos, ¿cómo se llaman? El ataúd, o sea, no, como que no acostumbraban. Entonces decía, creo que los enredaban en petate, me parece, que en petate, y ya luego como que los amarraban. Y me acuerdo ahorita que dicen de los tamales, es casi el mismo el procedimiento, más bien el zacahuil también, porque es largo y se pone y se extiende también como si fuera el petate, se podría decir, ¿no? Se extiende las hojas de plátano y se va poniendo lo que es la masa y todo lo que va a llevar la carne y el chile, y luego se enreda. O sea, como que ahorita vino a mi mente eso de lo que me platicaba mi abuelita, ¿no? El cómo enredaban a los difuntos, el cómo amarraban. Entonces, como que ahorita hice no sé, vino a mi memoria esas cosas que antes me platicaban. Y sí, existe mucha variedad de tamal allá en mi pueblo. Recuerdo muy bien que mi abuelita me preparaba estos tamales que no tenían nada, como decía el doctor Osiris, no tenía carne ni frijol, o sea, nada, nada. Allá se le dice akokochi, o sea, juntaban estas tortillas o estos enchiladas, lo que sea, lo que como que en días habían dejado, guardaban y mi abuelita lo molía todo, 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 como que le echaba agua, lo remojaba y luego lo molía en su metate, le echaba tantita manteca y sal, o sea, nada más era eso, y lo dejaba que reposara no sé cuánto tiempo, ya después los envolvía y están riquísimos, la verdad. Bueno, ese tipo de tamal y también estos tamales que son de frijol, como ahorita es temporada de frijol, entonces la gente aprovecha ahorita a hacer estos tamales de frijol, sí, de frijol, de estos de jotitos y todo, toda esta variedad, ¿no? Y cuando se hace como esta celebración de Chantolo, entonces la gente, como meses antes, igual se prepara como para tener, ya sea, o sea, como que tener estos gallinas para tenerlos listos igual para esta celebración, tener listos. Como es una fiesta, entonces sí tiene que llevar carne, los tamales, para poder ofrendar a sus difuntos, porque ellos les quieren dar todo, ¿no? Les quieren dar sin escatimar nada, porque decía mi abuelita, si vas a ofrendar algo, o sea, no tienes por qué estar diciendo que no tienes dinero prácticamente, y les tienes que dar con todo el amor del mundo, o sea, no tienes que decir no tengo o no sé cómo lo voy a conseguir, no, o sea, no tiene que pasar eso por tu mente, o sea, lo tienes que hacer con todo el amor del mundo y tú lo tienes que conseguir tus materiales o tus insumos que tienes que ofrendar, claro. Hay carencias en el pueblo, pero como que puede sustituir, ¿no? Estas cosas con diferentes, por decir, los tamales de ajonjolí con frijoles, que igual están riquísimos. O sea, sí existe esta variedad. Y también en la comida, o sea, lo que se ofrenda, también son frutas de temporada, como son las limas, las mandarinas, el plátano esquinado, que se da mucho en la Huasteca, y también quería comentar eso de que igual, o sea, que hay mucha carencia en los pueblos indígenas. No todos, bueno, pueden conseguir estas flores de cempasúchil. A veces hay así como que en las milpas o en los ríos, hay estas flores moradas que le dicen bojolillo, el oshochit, lo conocen. Entonces cortan las personas para ocupar y hacen su arco también colorido, de color morado, o sea, se ve igual muy bonito. Porque ahorita pues igual ya meten muchas cosas, como por decir, hacen adornos de flor de izote. Eso igual como que ya ahorita últimamente igual han estado metiendo. Pero sí, o sea, en las comunidades, como yo digo, hay como que estas carencias, entonces
que ofrezcan las cosas que son de temporada o los que ellos han cosechado. Igual se hace sus tamales de elote, que por cierto, híjole, están riquísimos, esto de atole, y también el chocolate. Pues antes mi abuelita, como que, no sé, les hacía mucho daño la leche, entonces ellos optaban por hacer el chocolate con pura agua, o sea, y sí, sabe delicioso. O sea, para la gente que ahorita no toma, ¿no? Que toma leche deslactosada o sin lactosa, pues esta es la mejor opción sería, ¿no? El chocolate sin leche, de pura agua, y la verdad sí, sabe delicioso. Pues muchísimas gracias por toda su participación, por las intervenciones que han realizado en este conversatorio promovido por el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. Siempre serán bienvenidos en participar en cualquier momento del año. Ahora con mayor razón, pues es una festividad que apremia en nuestro estado, y pues nuevamente reiterarles el agradecimiento por su tiempo. Sé que ha sido un conversatorio largo, pero yo espero que haya sido tan rico y lo disfruten nuestros espectadores como nosotros los que estuvimos en esta plática. Les agradezco de antemano, y saben que en el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, que pertenece a la Dirección de Patrimonio Cultural de Secretaría de Cultura, pues tienen las puertas abiertas. Les agradezco, que estén muy bien, cuídense mucho y a disfrutar en casa, por favor. Muchísimas gracias por todo. Saludos a todos. Gracias.